Buenos días a todos, bienvenidos a otro video de la Academia Online. Hoy vamos a continuar con el tema números complejos y en particular vamos a ver cómo hacer operaciones pero en forma polar, ¿sí? Vamos a ver que esto tiene relación con lo que aprendimos hace un par de videos atrás, en donde vimos las operaciones básicas de números complejos pero las resolvíamos en forma cartesiana. Aquí vamos a ver qué ventajas podemos tener de usar la forma polar que vimos en el video anterior, ¿sí? Y para hacer eso, lo que planteamos aquí fue directamente resolver la operación de suma, resta, multiplicación y división para estos dos números complejos, haciendo un ejemplo, y luego vamos a generalizar las ventajas que tiene hacer esto e incluir la parte de potencia. Comencemos. Bien, entonces acá tenemos estos dos números complejos que yo, antes de pasar a resolver las operaciones, me voy a tomar el trabajo de calcularlos en forma polar, ¿sí? Me sirve siempre tratar de entender en dónde están ubicados los números complejos que estoy transformando para ver si tengo algunos problemas con el arco tangente, esto que comentábamos en el video anterior, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos el plano complejo, con la parte real aquí y la parte imaginaria aquí, ¿sí? Vamos a tratar de encontrar dónde están estos dos complejos. Z1 sería el menos 1, 1, o sea, menos 1 real y el 1 imaginario, ¿sí? Que sería algo por aquí, ¿sí? Es decir, que tenemos un complejo que está en el cuadrante 2, ¿sí? Este es el cuadrante 2, recordemos. Bien, y después tenemos el complejo Z2, que es el 2 menos 2, ¿sí? O sea, que tenemos acá el 2 positivo y por acá estará el menos 2. Entonces, más o menos, el complejo Z2 será este que está acá, ¿sí? Este es Z2, que está en el cuadrante 4, ¿sí? Recordemos que es 1, 2, 3, 4. Y habíamos dicho que era Z1. Bien, perfecto. Entonces, vamos a resolver. Si calculo el módulo, ¿sí? Y vamos a usar la notación de Euler para esto, vamos a plantear que entonces Z1 es igual al módulo de Z, que va a ser la raíz cuadrada, vamos a hacerlo rápido, de menos 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1, o sea que es la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Multiplicado por E, ¿sí? A la I. Y acá vamos a poner el ángulo, ¿sí? Y el ángulo, habíamos dicho que teníamos que calcular el arco tangente, ¿sí? De la parte imaginaria sobre la real, ¿sí? Este θ, ¿sí? Que va a ser el arco tangente de la parte imaginaria, que es 1, dividido la parte real, que es menos 1, como vemos acá, ¿sí? Esto me está dando un cuadrante 2 y sabemos que el arco tangente no me va a resolver bien en este cuadrante porque solo resuelve bien en el cuadrante 1 y 4. Por lo tanto, lo que yo hacía era sumarle 180 grados, o lo que es lo mismo que vamos a trabajar en radianes, vamos a sumarle a esto 180 grados, que es igual que sumarle pi, ¿sí? Y si hacemos el arco tangente de menos 1, esto me daba menos pi sobre 4, ¿sí? Que sería como este ángulo de acá, ¿sí? Y si le sumo pi, todo esto me termina dando positivo más 3 cuartos de pi, ¿sí? Vamos a reescribir esto, ¿sí? Para que quede prolijo. Tenemos ahí 3 cuartos de pi como argumento. Y cuando hacemos con Z2, ¿sí? Z2, si escribo el módulo, va a ser raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más menos 2 al cuadrado, que es también 4, es raíz cuadrada de 8. Esto no lo puedo resolver, así que queda así. Por E a la I. Y luego cuando hago el argumento acá tengo que hacer el arco tangente de menos 2 sobre 2. Esto, como está en el cuadrante 4, resuelve bien, ¿sí? Y esta cuenta me va a dar menos pi sobre 4, ¿sí? Así que bueno, realmente reemplazo. Bien, y ahí tengo los dos números expresados en forma polar y también en forma cartesiana, ¿sí? Es un ida y vuelta. Vamos ahora a resolver la suma. Cuando tengo que hacer la suma de dos complejos, ¿sí? Yo podría elegir escribir el complejo en forma cartesiana o en forma polar. Y cuando miro, como yo cuando hacía la suma, lo que hacía era sumar la parte real por separado y la parte imaginaria por separado, tenerlo escrito en forma polar mucho no me ayuda, porque si yo tengo que sumar, imaginemos este número y este otro número, de alguna manera no puedo separar la parte real y la parte imaginaria, está como muy compacto. Yo tendría que volver a la forma cartesiana. Así que para la suma vamos a directamente utilizar la forma cartesiana, que era la que nos ayudaba mucho. Entonces escribíamos directamente el complejo.
de Z1 y sumamos con el complejo 2 que es Z2, que es este número que está acá. Y entonces esto es tan simple como agarrar la parte real y sumarla, es menos 1 más 2, esto es un 1 positivo. Y la parte imaginaria me da i positivo menos 2i negativo, me da menos 1 unidad de i. Y listo, y ahí resolví la suma, ¿sí? Muy sencillo. Vamos a hacer ahora la resta, ¿sí? Para hacer la resta tengo que pensarlo de la misma manera que la suma. En la resta yo qué hacía, en lugar de sumar, restaba parte real y parte imaginaria. Así que nuevamente me voy a valer de la forma cartesiana. Entonces escribo menos 1 más i menos paréntesis, porque afecta a todo el número complejo, el número complejo 2 que es 2 menos i por 2. ¿Sí? Entonces cuando hago esta resta me queda menos 1 menos 2, esto es menos 3 como parte real, y la parte imaginaria me queda un i menos 2i que me va a dar positivo, entonces me queda un i más 3i, más 2i, perdón, que me da el resultado 3i. Y ahí llegué a la resta, ¿sí? Entonces vamos a encuadrar esto, suma y resta, me valí con la forma cartesiana. Vamos ahora a resolver qué pasa si hacemos la multiplicación. Vamos a hacer z1 por z2. Bueno, fíjense, si yo lo quería resolver en forma cartesiana, recordemos que teníamos que escribir este número en paréntesis, este número en paréntesis y hacer las 4 posibilidades. Y era un poco engorroso, ¿no? Porque al final aparecían 4 términos. Veamos qué pasa si yo intento resolver esto en forma polar, ¿sí? Voy a copiar el número z1 tal cual está, raíz de 2 por e a la i por 3/4 de pi por el número z2 que es raíz de 8 por e a la i con un negativo, pi sobre 4. ¿Sí? Es decir, esto que está acá es z1 y esto que está acá es z2. Muy bien. Si pensamos un poco, ¿sí? Como es una multiplicación al final de 4 términos, ¿no? Porque al final es esto por esto, por esto, por esto, yo puedo asociarlos como quiero. Y en particular puedo llevarme todo lo que no es un exponente, todo lo que no es e a algo, lo puedo llevar bien a la izquierda y me va a quedar esto raíz de 2 por raíz de 8. ¿Sí? Y por otro lado, puedo dejar los exponentes de esta manera. E a la i 3/4 de pi por e a la i con un negativo, pi sobre 4. ¿Sí? Bien, acá, ¿sí? Si yo me fijo, como estoy haciendo el producto de dos términos que están elevados a lo mismo, están elevados a la 1/2 o están haciéndose los dos la raíz cuadrada, yo los puedo asociar a una sola raíz y decir que esto es la raíz cuadrada de 2 por 8. ¿Sí? Puedo asociar directamente. Y esto me permite a mí resolver internamente la raíz cuadrada, me queda la raíz cuadrada de 16, y puntualmente la raíz cuadrada de 16 me va a dar 4. Así que ahí resuelvo la primera parte. Y cuando tengo esto que está acá, ¿sí? Recordemos una propiedad, ¿sí? Muy importante de hacer exponenciales, que es que si yo tengo el producto de dos términos que son exponenciales, es decir, e al algo y e al otro algo, como son de la misma base, yo puedo decir que todo esto en realidad es un solo término e, donde el exponente es la suma, ¿sí? De los exponentes que tengo arriba. ¿Sí? Es decir, que esto que está acá, en definitiva, esto que está acá, voy a escribir acá, va a ser e a la i por 3/4 de pi menos i a la pi sobre 4. O sea, estoy sumando, digamos, en este caso resto porque hay menos, pero en realidad como concepto si multiplico sumo, ¿sí? Estoy sumando lo que tengo en los exponentes. Todo esto es parte del exponente de este nuevo término, ¿sí? Y esto en definitiva, si fijamos, es 3/4 de pi multiplicado por i, y de vuelta tengo i multiplicado por pi sobre 4. Si hacemos esta cuenta, ¿sí? Esto me va a dar i multiplicado por 2/4 de pi o por 1/2 de pi. Entonces en definitiva esto es e a la i por pi sobre 2. Bien, entonces ahora ¿qué hago? Escribo esto de vuelta. Si escribo esto de vuelta me da 4 por e a la i por pi sobre 2. ¿Sí?
Esto, de alguna manera, si yo lo quiero pasar a la forma cartesiana, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido, puedo escribir que esto es 4 por el coseno de pi sobre 2 más i por 4 por el seno de pi sobre 2. Bien, el coseno de pi sobre 2 es exactamente igual a ¿cuánto? ¿Sí? Coseno de pi sobre 2 es el ángulo de 90, ¿sí? Cuando hago los senos de 90 grados eso me da 0, ¿sí? Así que esto va a ser igual a 0. Y el seno de pi sobre 2 es exactamente igual a 1, ¿sí? Entonces cuando resuelvo esto, en definitiva esto me termina dando 0 como parte real más i por 4, ¿sí? Directamente esa es la cuenta que me termina dando. Vamos a resolverlo, ¿sí? Vamos a resolverlo rápidamente. ¿Cómo sería hacer esto, ¿sí? En forma cartesiana para verificar que el resultado dio exactamente el mismo? Voy a borrar la primera parte y lo vamos a resolver acá. Bien, como ya aprendimos a hacer esto, lo vamos a hacer en cámara rápida, ¿sí? Vamos rápido. Muy bien, y ahí llegamos, ¿sí? Y como vemos, este número me da exactamente lo mismo que yo encontré acá. O sea que queda probado que la multiplicación la puedo resolver en forma polar como lo habíamos planteado. Bien, y ahora vamos a resolver la división, que es la cuarta operación que nos quedaba, ¿sí? Hagamos z1 dividido z2. Y aquí nuevamente, ¿se acuerdan que cuando lo hacíamos en forma cartesiana era bastante más complicado porque tenía que multiplicar por el conjugado del denominador, dejar un número real en el denominador y luego despejar y encontrar la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Si se fijan, vamos a tratar de ver si con la forma polar podemos hacer algo un poquito más simple, ¿sí? Así que vamos a ensayar esto. Pongamos entonces arriba z1, que era la raíz cuadrada de 2 por e a la i 3 cuartos de pi, ¿sí? Y pongamos abajo la raíz cuadrada de 8, que es z2 por e a la menos pi sobre 4, ¿sí? Bien, cuando tengo la división de algo que está de dos términos que tienen como un producto, yo puedo separarlo en dos partes y decir, bueno, es esto dividido esto multiplicado por esto dividido esto. Así que yo lo primero que puedo hacer es decir, pues esto es raíz de 2 dividido raíz de 8 multiplicado por e a la i 3 cuartos de pi dividido e a la i negativo 1 cuarto de pi, ¿sí? Bien, luego lo que puedo hacer acá es, al igual que hicimos antes, darnos cuenta que si yo hago la raíz cuadrada de 2 y divido por la raíz cuadrada de 8, como tienen el mismo exponente, si están a la misma potencia, puedo agrupar y esto puede quedar como la raíz cuadrada de 2 sobre 8, ¿sí? Y la parte de las exponenciales, nuevamente, cuando tengo la división de dos exponentes de dos términos que tienen la misma base, yo puedo dejar una sola vez la base, ¿sí? Y directamente hago la resta ahora, en lugar de la suma, la resta de los exponentes. Y ojo acá que es la resta porque tengo una división y este menos lo tengo que considerar en esa resta. Es decir, yo voy a poner acá el exponente del numerador, que es i 3 cuartos por pi, menos, y este menos es por la división, ¿sí? Ojo con esto, este menos es de división, y luego copio tal cual el exponente del denominador que tiene otro menos, así que voy a poner un paréntesis, menos i por pi sobre 4, ¿sí? Ojo con esto porque uno es muy propenso a cometer este tipo de errores. Bien, sigamos un poco más, ¿sí? Raíz de dos octavos es un cuarto, ¿sí? Y cuando tengo la raíz de un cuarto, tengo la raíz de 1 arriba y la raíz de 4 abajo, la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 va a ser 2, así que esto directamente me queda un medio, ¿sí? Y luego cuando hago esa cuenta ahí, voy a escribir e a la i por, y fíjense acá voy a tener 3 cuartos de pi, menos por menos me da más, o sea que tengo que sumar los 3 cuartos de pi con 1 cuarto de pi. Si tengo 3 cuartos más 1 cuarto, eso me da una unidad entera, así que es igual a pi. Entonces esto es i por pi directamente. Y ahí
logré tener la división, que si quiero lo expando a forma cartesiana y digo que esto es 1/2 por el coseno de pi más i por 1/2 por el seno de pi. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Bueno, ¿cuánto me va a dar esta cuenta que está acá? ¿Sí? ¿Cuánto es el coseno de pi? Bueno, recordamos que esto es igual a -1, ¿sí? Con un signo menos. ¿Y cuánto es el seno de pi? El seno de pi es igual a 0, ¿sí? Entonces, este complejo que está acá me termina dando directamente menos 1/2 más i por 0. Lo ponemos, pero en realidad es directamente redundante. Así que de esta forma pudimos resolver la suma, resta, multiplicación y división haciendo uso de la operación de forma polar para la multiplicación y para la división. Bien, vamos ahora a generalizar cómo hacer una multiplicación y una división en forma polar y luego vamos a incorporar el concepto de potencia. ¿Sí? Bien, generalizando un poco lo que ya hicimos, si yo tuviera que hacer el caso del producto, o sea, hacer Z1 por Z2, ¿sí? Esto lo que decíamos que era hacer igual al producto de los módulos, ¿sí? Módulo de Z1 por el módulo de Z2, ¿sí? Habiendo escrito estos dos complejos genéricos, multiplicado por e a la i, y en el exponente voy a escribir la suma de los dos ángulos θ1 más θ2. Dicho de otra forma, esto va a ser igual al producto de los módulos por el coseno de θ1 más θ2 más i por, nuevamente, el producto de los módulos por el seno de la suma, θ1 más θ2. ¿Sí? Esta es la manera que yo tenía de resolver directamente el A y el B. Perfecto. Ahora veamos qué pasa con la división. ¿Sí? Si yo hago Z1 dividido Z2, esto en definitiva va a ser la división de los módulos por la resta de los ángulos. Tan sencillo como eso. Dicho de otra forma, lo voy a escribir de esta manera. Voy a hacer la expansión. Y ahí tengo nuevamente el término expandido, en donde esto que está acá va a ser igual a A y esto que está acá será igual a B. Tan simple como eso. ¿Sí? No hace falta que uno recuerde de memoria estas fórmulas, ¿sí? Uno las puede deducir sabiendo que un número complejo lo puede tratar en forma polar usando la notación de Euler, que es muy importante, ¿sí? Y expresarlo de esta forma. Fíjense que la notación de Euler nos permitió, ¿sí?, trabajar con esta propiedad de los exponentes. Si no la conociéramos, tenemos que trabajar con cosenos y senos y es un poquito más complicado. Entonces, en realidad, es una ventaja poder dominar la notación de Euler. Bien, y para terminar, vamos a ver qué pasa si yo quiero elevar un complejo a la n, ¿sí? Habíamos visto anteriormente elevar al cuadrado, al cubo, y en forma cartesiana se volvió un poco complicado porque teníamos que hacer como muchas multiplicaciones. Vamos a ver directamente que con forma polar es mucho más sencillo y nos animamos a ir directamente en forma genérica a elevar a la n, ¿sí? Entonces tomemos, por ejemplo, Z1 y veamos qué pasa si yo quiero hacer Z1 a la n, siendo n cualquier número natural, ¿sí? Bueno, fíjense, yo lo que voy a hacer acá es copiar Z1 directamente, tal cual lo tengo, ¿sí? Y todo esto estará elevado a la n, ¿sí? Esa es la primera cuestión. Luego, recuerdo que cuando tengo algo, digamos, que está multiplicando y donde tengo un elevado a la n, este n se va a distribuir directamente, ¿sí? Entonces esto que está acá va a ser directamente módulo de Z1 elevado a la n por e a la i θ1, todo esto elevado a la n, ¿sí? Bien, luego ¿qué pasa? Recuerdo una propiedad de que me decía que si yo tengo un término que está exponencial con una base y un exponente y lo tengo elevado a la n, en realidad esto me permitía a mí que yo este n lo ponga acá, digamos, porque en realidad imagínense que esto es como multiplicar este término muchas veces, ¿sí? Uno, otro y otro. En realidad, con lo que vimos antes, el exponente termina sumado y en definitiva termina n veces sumado el mismo término, el mismo exponente.
Entonces, de alguna manera, esto es e a la i por n por tita 1. ¿Sí? Tan simple como eso. Así que esto en definitiva, elevar a la n me dice que haga directamente el módulo de z 1 en este caso elevado a la n por e a la i n veces el ángulo tita 1. Fíjense qué simple que se hizo hacer un número complejo elevado a la n. ¿Sí? Bien, pongamos a ver un ejemplo entonces. Tomemos el mismo complejo que teníamos antes, z1 igual a raíz de 2 por e a la i 3/4 de pi. ¿Sí? Hagamos entonces z1 elevado a la cuarta, ¿sí? Que si lo queremos resolver en forma cartesiana se vuelve un poquito complicado. Bueno, elevado a la cuarta, ¿qué hago? Agarro el módulo, elevo a la cuarta, ¿sí? Raíz de 2 elevado al cuadrado, perdón, a la cuarta, por e a la i 4 veces 3/4 de pi. ¿Sí? Bueno, cuando hago esto, básicamente esto me termina quedando la raíz de 2, pero al elevarlo a la cuarta, sí me queda 2 al cuadrado, que es 4, ¿sí? Lo que está acá. Y después me queda por e, y acá me queda, el 4 cancela con este 4 y me queda por i a la 3 veces pi. ¿Sí? 3 veces pi. Que si se fijan, una cosa importante también es que si yo tengo 3 veces pi, recuerden que el pi en realidad, o sea, cuando yo hablo de pi es 180 grados, 2pi es 360 y 3pi sería de vuelta 180. O sea que esto es lo mismo, ¿sí? Que poner pi también. O sea, es periódico cada 2pi. Entonces en definitiva, esto termina siendo 4 por e a la i por pi, ¿sí? Lo que es lo mismo 4 por coseno de pi más 4 por i por seno de pi. ¿Sí? Cuando hago el seno de pi, cuando hago el coseno de pi, esto me da menos 1, ¿sí? ¿Sí? Y cuando hago el seno de pi, esto me da 0. Entonces, en definitiva, esto me termina dando el número real menos 4, ¿sí? Más i por 0. Y eso es tan simple, eso es todo, digamos, respecto a elevar a la n un número complejo. Bien, bueno, hasta acá llegamos con este video. Si te gustó te pido que le des like y te invito a que te suscribas al canal de la Academia Online para aprender esto y muchas más cosas. Nos vemos en la próxima.